Señor presidente, quería hablarles acerca de la protección de datos. En este gobierno se hizo, el gobierno lo podía hacer desde la propuesta de UPAC, que incluso la Procuraduría dijo que era inconstitucional. Pero en el caso de Conti, sí han levantado la voz en torno a que si extraen esta información infiltrada, ahí sí es ilegal. Entonces, queda esa nebulosa de al interno se podía hacer, pero hacia afuera no con este grupo. ¿Cuál es la lección entonces, presidente, que le quedó en cuanto a protección de datos? ¿Cuál debe ser el mensaje claro que se le dará a los costarricenses en cuanto a eso, tomando en cuenta el antecedente de UPAD y ahora con este grupo de Conti, con todas las instituciones a las que perjudicó? Bueno, creo que tenemos que educarnos y trabajar mucho en función, todas y todos, tanto de lo que es de la ciberseguridad como lo que es la materia de datos. El gobierno, como tal, tiene un gran acopio de información. La información, no la información personal, sino la información estadística que tiene una administración, sirve para hacer mejores políticas públicas. Sirve para hacer política pública a partir de la ciencia y de la información y del análisis, no de la política individual de los datos sensibles de cada persona, sino de la agregación de datos, de tendencias, como por ejemplo lo que sirve para identificar dónde están las escuelas con mayores necesidades, las rutas con mayor tránsito y presas, los clústeres de mayor pobreza del país. Eso sirve para hacer política pública y hacer un uso más eficiente de los recursos. Eso lo debe hacer un gobierno para ser más eficiente. Nunca es del interés de un gobierno democrático, ni lo debe ser, los datos sensibles de las personas y la información, los datos personales. Sí, los datos agregados y anonimizados. Eso es distinto a una actividad criminal como la de Conti o, bueno, de quien ataque a las instituciones públicas para extraer información, bajar servicios o venderla en el dark web o el internet profundo. Esos son, digamos, cosas muy distintas. Es decir, es deseable que un gobierno y que un Estado tenga la capacidad de usar la mejor información para hacer la mejor política, respetando, obviamente, la privacidad de las personas. Se ha quedado demostrado que el gobierno, en los esfuerzos de tener la mejor información, nunca espió a nadie, nunca vendió información y nunca se metió, digamos, con los datos sensibles de las personas. Entonces hay una barrera muy diferente entre una cosa y otra. Y sí, hoy así como uno tiene que tener cuidado, por ejemplo, cuando las autoridades le dicen que no ande cosas valiosas en la calle a ciertas horas de la noche, o que no saque, que cuando pagan el aguinaldo, que tenga mucho cuidado si va a ir al cajero. De la misma forma que hay que tomar esas recomendaciones o que no dejar objetos de valor visibles cuando uno parquea el carro, igual tenemos que entrar a una cultura de tener buenas claves de seguridad en nuestras computadoras y dispositivos, tener actualizaciones constantes de los software para que no se desactualicen y no sean sujetos a ataques. En fin, tenemos que entrar también en esa cultura y en una cultura en la cual la información sensible de las personas sea protegida. Creo que es parte de la alfabetización digital que todas y todos tenemos que tener. Cuando uno asume la responsabilidad de ser presidente, asume la responsabilidad también de tener que enfrentar cosas conocidas y cosas desconocidas. Y uno es la persona, la última, digamos, y la máxima persona responsable. Eh, Nunca me he puesto a pensar, o por lo menos no es mi estilo, de por qué a mí la pandemia, o por qué a mí. No, yo creo que estando aquí, cuando esas cosas pasan, uno rápidamente tiene que asumir el rol de, como dicen, de comandante en jefe y cerrar filas con sus equipos, ponerlos a trabajar y proteger al país. Eso es lo que le toca al presidente, ese es el trabajo. Que hay coyunturas más favorables, que hay momentos de la historia más desfavorables, es así, es una lotería, pero uno no escoge el tiempo en el que uno le toca gobernar, uno escoge
cómo responde y cómo gobierna en ese tiempo. Yo en eso me voy satisfecho, no ha sido fácil, pero como también he dicho, Costa Rica se ha mantenido firme. No somos un país en el que ni una crisis fiscal, ni una pandemia y ahora tampoco un ciberataque nos ha logrado doblegar. Sí, son retos duros y fuertes, pero el país está ahí firme, el país está ahí fuerte y firme. Entonces, ese es el trabajo. Y ahora lo bueno es que toca descansar también.